A todos los saludo con la bendita paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor vamos a dar inicio a la actividad de este día y vamos a hacerlo entonando el himno congregacional número 8, titulado Al pie de la cruz. Todos juntos para honra y gloria de nuestro Dios. Asimismo, los que están en sus hogares siguiendo esta transmisión, vamos a ser partícipes de esta alabanza. Número 8, titulado Al pie de la cruz. En el nombre de Jesucristo. Fuiste clavado en la cruz por causa de mi pecar, y por eso mi Jesús, humilde vine a tu altar. Señor, te estoy esperando, que vengas aquí otra vez. Por eso estoy llorando, de rodillas a tus pies. No tengo más que ofrecerte por tan grande salvación, y humilde vine a darte mi contrito corazón, mi contrito corazón. Tú sufriste gran penar por el más vil pecador, y por venirme a salvar padeciste gran dolor. Señor, te estoy esperando, que vengas aquí otra vez. Por eso estoy llorando, de rodillas a tus pies. No tengo más que ofrecerte por tan grande salvación, y humilde vine a darte mi contrito corazón, mi contrito corazón. Cuando vengas otra vez con tus ángeles de luz, me verás allá a tus pies por la gloria de tu cruz. Señor, te estoy esperando, que vengas aquí otra vez. Por eso estoy llorando, de rodillas a tus pies. No tengo más que ofrecerte por tan grande salvación, y humilde vine a darte mi contrito corazón, mi contrito corazón. Con el brillo de tu luz, glorioso al resucitar, nos trajiste, oh Jesús, reposo y vida eterna. Señor, te estoy esperando, que vengas aquí otra vez. Por eso te estoy llorando, de rodillas a tus pies. No tengo más que ofrecerte por tan grande salvación, y humilde vine a darte mi contrito corazón, mi contrito corazón. Amén. Vamos a ir a Dios en oración, postrados de rodillas, en el nombre de Jesucristo.
Bueno, hermanos, vamos a empezar con lo que es esta plática, esta conferencia, con el tema que lleva por título Profecías de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar lectura, hermanos. Quiero tomar lectura en la segunda epístola de San Pedro. Segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, versículos del 20 al 21. Vamos, segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Puestos de pie por reverencia a la bendita palabra de Dios. Dice así en el nombre de Jesucristo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues pueden tomarlo asiento en sus lugares. Vamos a ver ahora a considerar lo que son las profecías de nuestro Señor Jesucristo, que se vinieron haciendo a través de los tiempos y tuvieron su fiel cumplimiento. La primera de ellas, hermanos, que tenemos en consideración es que vendría de la simiente de la mujer. Esta profecía la encontramos en el primer libro de los Génesis, capítulo 3, versículo 15. De ahí porque, hermanos, Jesús decía, y por eso la mención de que venía a cumplir la ley, las profecías de Moisés y los profetas. El libro del Génesis, del primer libro del Génesis hasta el libro del Deuteronomio fue escrito por Moisés. Él fue el que tuvo la revelación de parte de Dios, la inspiración divina. Entonces, por eso muchas veces encontramos esa expresión. Por eso, por ejemplo, cuando puso la parábola de Lázaro y el rico, aquel decía que quería volver al mundo después de la muerte, que estaba sufriendo aquel tormento. Él decía, déjame ir y decirle a mis hermanos que pues hay un lugar de tormento para que ellos se arrepientan. Y Abraham le decía que no era posible esto, que ellos allá tenían a Moisés y a los profetas. Entonces, por eso hay mucha esa expresión, hermanos, en la Biblia de Moisés y los profetas. Porque Moisés escribió los primeros 5 libros, que es el famoso conocido del Pentateuco, 5, de Pentágono, pues es el Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés. Entonces, ahí viene en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde dice, después de que la mujer comió aquel fruto prohibido, desobedeciendo a Dios, vino la sentencia de parte de Dios y fue esta: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le dice a la serpiente, y la simiente suya, le dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Verdad? Ahí tiene 2 cumplimientos, hermanos, literales. Es una enemistad que se puso, una sentencia de parte de Dios. Es una enemistad que hay entre la serpiente y la mujer. Dice ahí, y su simiente, o sea, toda su descendencia. Y dice que esta te herirá, ¿quién? La mujer, en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Entonces, literalmente una serpiente, ¿a dónde tira a morder? En el calcañar, ¿verdad? La parte de los pies. Y siempre se ha oído mucho que una serpiente, la manera certera de darle muerte es, ¿dónde? En la cabeza. Darle en la cabeza. Bueno, eso es literal en cuanto a las descendencias, en la simiente de la serpiente y de la mujer. Pero en cuanto a la simiente también de la mujer y de la serpiente de Satanás el diablo, la serpiente antigua, dice la Biblia, bueno, de la simiente nacería Jesús, de la simiente de la mujer nació Jesús. Y esta le hirió en la cabeza, ¿verdad? Le dio en la cabeza, dando por fin al imperio de la muerte, el cual su emperador era Satanás el diablo. Entonces, es por eso. O sea, el nacimiento maravilloso y glorioso de Jesús, concebido en una mujer sin haber conocido varón, bien podía nacer sin haber intervención ni de hombre ni de mujer, pero se tenía que cumplir esa profecía, que tendría que venir de la simiente de la mujer para que esa simiente le hiriera en la cabeza. Y por eso de una manera milagrosa nace de María. Entonces, ahí se cumple. El cumplimiento lo encontramos cuando se da el testimonio de eso en la epístola que escribió el apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4 y versículo 4, que dice: en el nombre de Jesucristo, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Bueno, ahí se cumple. Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5, dice una expresión, un testimonio: y ella parió un hijo varón, el cual habría de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. El libro del Apocalipsis es un libro que hay que tenerle un poco de entendimiento y lectura. Hay quien quiere darle un seguimiento, una secuela, solamente hacia el futuro. No, la visión de San Juan también nos retrocede un poco, nos lleva un poco al pasado y luego al presente. Y es esa manera en la cual debemos de tener mucho cuidado en cuanto a la lectura del libro del Apocalipsis. Ahí cuando está hablando de eso, y ella parió un hijo, cuando hablan del dragón y que persiguió a la mujer, bueno, se está refiriendo precisamente a lo que aconteció con Jesús. Pero hay quien lo ve a futuro, como es el libro del Apocalipsis, de la profecía, de las revelaciones. Hay quien cree que eso va a pasar después y dicen: ¿y quién es esa mujer? ¿Quién va a ser y cuál hijo? No, eso ya pasó, que es Jesús, que nació de la simiente de la mujer. Bueno, hermanos, como siguiente profecía, pues que sería de la generación humana. Entonces, parte de la redención que Jesús tenía como parte, como proyecto, prospecto para nosotros, pues es que tenía que también tomar o formar parte de la humanidad, ¿no? Tenía que formar parte de la generación humana. La profecía la encontramos ahí otra vez en el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 3, y dice así: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Génesis 18, 18 dice: habiendo de ser Abraham de una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra. Como pregunta. Luego nos dice otra vez: no será quitada el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49, 10. En Isaías 7:14 nos dice también: por tanto el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Y más adelante nos dice que declarado es con nosotros Dios. Y luego dice en Isaías 11:1:
y saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí, hermanos? Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién era, hermano? El papá de David. Bueno. Y luego dice en Jeremías 23:5, he aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 23:5. Bueno, hermanos, entonces esa es otra profecía. Tenía que formar parte de las generaciones humanas. Bendeciré al que te bendeciré y al que te maldijere, maldeciré. Esas fueron palabras dadas a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, desde ahí empieza el Señor a escoger un pueblo. Empieza a escoger de qué generación humana tendría que venir para dar la bendición a todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Y después se concreta en la simiente de David, ¿verdad? Entonces, y vemos su cumplimiento, hermanos. El cumplimiento, pues lo da el testimonio en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y dícele, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Ven? Ahora entienden por qué hablan eso así, de quien escribió Moisés en la ley. Se está recibiendo al libro de los Génesis. ¿Ah? Por eso esas expresiones, por eso les aclaraba, por eso esas expresiones de Moisés y de la ley. ¿Por qué se refieren mucho a eso? Porque Moisés escribió del Génesis al Deuteronomio. Entonces, en todo el libro del Génesis empiezan las profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso ahí ya en San Juan, en el tiempo actual, en la actualidad, en la era de Cristo, dice que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Por qué se menciona a José? Bueno, vamos a seguir leyendo, a ver si nos da la respuesta. Si no, nos regresamos. Hechos de los Apóstoles capítulo 3, 25 dice también ahí, vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Con la venida del Señor Jesucristo llegó la bendición para toda la humanidad. Antes era solamente para el pueblo de Israel. Entonces, y desde Abraham viene entonces, y se cumple que en él, en su simiente, serían benditas las naciones de la tierra. Entonces se cumple eso. Y viendo antes la escritura que Dios le fue hecha, y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de ser justificado, que había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas 3:8. Bueno, ¿a quién evangelizó primero? El Señor Dios Todopoderoso, según el testimonio de San Pablo, a Abraham. Y después a nosotros los gentiles, ¿ya? Cumpliéndose así que serían benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, hermanos, leímos en una de las profecías, es que nacería de quién, y saldrá una vara del tronco de Isaí, ¿verdad? Ese es de su generación. Entonces, por eso, en la primera cita bíblica que vimos aquí, en la segunda, perdón, no sé si es en la primera, donde dice hijo de José de Nazaret, es que José era de la simiente de David. Por eso menciona y especifica que es del hijo de José. Entonces, ahí se cumple, hermanas, lo que decía en Isaías, que
que nacería un renuevo del tronco de Isaí. Entonces tienen su fiel cumplimiento, hermanos. Su descendencia. Su descendencia. La profecía pues nos dice, hermanos, creo que me adelanté mucho. No, sí. Su descendencia. Bueno, la descendencia viene desde Sem, ¿verdad? Después de que Dios destruyó a la humanidad por el tanto pecar, después del diluvio, vino la descendencia de Noé, ¿verdad? El hijo menor era Jafet, Sem era el mayor, y Cam pues fue el que se deshonró a su padre y no alcanzó bendición, porque lo vio desnudo y se burló de él. Entonces Sem y Jafet fueron y lo taparon, ¿verdad? Entonces viene entonces la descendencia de Jesús desde Sem, según Génesis 9:27, de Sem. La descendencia viene, su descendencia es desde Sem. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y séale Canaán siervo. Su cumplimiento lo hallamos ahí en San Lucas 3:36, donde dice que fue de Sala, que fue de Canaán, de Cainán, Arpaxac, que fue de Sem, que fue de Noé y que fue de Lamec. Bueno, pequeños detalles, ¿verdad?, que vienen desde hace más de 2000 años, esas profecías, esas promesas de parte de Dios, y con la llegada de Jesús, ¿verdad?, se fueron dando el cumplimiento. Las casualidades no existen, hermanos. Todo es por obra y de la voluntad gloriosa de nuestro Dios, ¿verdad? Por eso ahí viene la descripción, ¿verdad?, que fue de Sala y que fue de Canaán, Arpaxac, que fue de Sem, que fue de Noé y que fue de Lamec, ¿verdad? Entonces también fue de la descendencia de Abraham. Y volvemos a Génesis 12:3, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren te maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra. Y su cumplimiento lo hallamos, hermanos, pues ahí en San Mateo capítulo 1, versículo 1 y 2. Libro de las generaciones de Jesucristo, hijo de David, dice. Hijo de Abraham, dice, Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. De ahí viene la descendencia de Abraham. ¿Qué fue de Judá? ¿Qué fue de Jacob? ¿Qué fue de Isaac? ¿Qué fue de Abraham? ¿Qué fue de Tara? ¿Y qué fue de Nachor? Bueno, ahí viene también contándose que todo, bueno, viene describiendo las generaciones y considera desde Abraham. Y en Hechos 3:25 nos dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres diciendo a Abraham, ¿en quién? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. También pues se dice, la profecía fue que sería de la descendencia de Isaac. Ahí en Génesis 17:19, también ahí de la profecía, promesa, el Señor, y le dice, y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para simiente después de él. Bueno, Dios no se olvida de sus promesas. Génesis 21:12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque Isaac te será llamada descendencia. ¿Verdad? Fue cuando tuvo un hijo con la criada, la sierva, no era criada, la sierva de Sara. Y quiso Sara que los quitara, que los sacara del campamento.
Y Dios le dijo, no tengas cuidado. A ellos los voy a bendecir por su parte y tú haz lo que tu mujer en esta ocasión te solicita, porque en Isaac es donde vendrán las bendiciones y las generaciones y las promesas en las cuales he hecho, ¿verdad? Bueno, hermanos, y también el hijo de aquella sierva es padre de muchedumbre. Si no mal recuerdo y no me equivoco, todos los árabes, esas tierras ricas y numerosas también de gentes, son la descendencia del hijo de aquella sierva. Cuando estaba ya con su hijo, ya a punto de morir, ¿verdad? La sierva, y vino promesa de Dios, ¿no? Y en un pozo les dio agua y les dio promesa también Dios. O sea, Dios no es injusto, ¿eh? Pero bueno, la descendencia ahorita es concentrándonos en Isaac, ¿eh? Cumpliéndose que en él, en la simiente de Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, el cumplimiento pues dice que Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judas, ya lo leímos, ¿eh? Y Judas a sus hermanos, que fue de Judá y que fue, de ahí también ya leímos, y después dice, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Romanos 9:7. Bueno, entonces ahí se cumple que también fue de la descendencia de Isaac. Y también se le dio promesa a Jacob, ¿verdad? El que luchó con Dios, ¿eh? Con el ángel. Y no lo soltó hasta que lo bendijere, ¿verdad? Entonces, ahí está la bendición de Jacob. Y por eso su nombre ya no fue más Jacob, sino ¿cuál? Israel. Por eso de ahí se conoce la nación de Israel, a los israelitas. Los 12 hijos de Jacob, los 12 hijos de Israel, y son las 12 tribus de Israel. Y ya, bueno, la bendición vino. ¿Por quién llegó la bendición de los hijos de Jacob? De Jacob. ¿Cuál fue el hijo que le llevó la prosperidad y la bendición? De José, ¿verdad? Bueno, Jacob, la profecía pues está descrita ahí en Génesis 28:14, dice, y tu simiente será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, ¿verdad? Y esas promesas, hermanos, están vigentes. Bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Por ahí hubo un caso no muy lejano, y por ahí anda circulando en internet, el famoso Hugo Chávez públicamente maldijo a Israel. Y de repente se murió el señor de cáncer. Y se fue a Cuba y buscó muchos recursos, se murió. ¿Y cómo está la nación de Venezuela ahorita? Bueno, está vigente. Te bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. ¿Por qué cree que Nueva Inglaterra o Inglaterra o Nueva Zelanda, como le llaman, y Estados Unidos tienen alianza con Israel? Porque Estados Unidos es la máxima potencia. ¿Y con quién tiene alianza? ¿A quién tiene aquí? A los de Israel. Entonces, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Lo tienen como amigo, como aliado, y lo apoyan, dan recursos, todo eso. Entonces, tiene vigencia. Entonces, las casualidades, como les dije, no existen, ¿no? Dice, ¿desde cuándo? Hace más de 2000 años, casi 4000 años. Vino esa promesa de parte de Dios y hoy tiene su cumplimiento. Y se le fue dado más a Abraham, y hoy ya es una nación grande, ¿no? Y el pueblo de Israel, donde quiera que esté, usted si conoce a algún israelita en México, son hombres prósperos, son hombres de negocio, crecen, venden, lo que hacen, se apoyan, son bendecidos, son los hijos de bendición, ¿no? Son los hijos de bendición por todas estas promesas que Dios le dio a Jacob, a Isaac, a Abraham, ¿no? Dice ahí en el libro de los Números,
verálo, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y levantaré ese cetro de Israel, y heriré los cantones de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Bueno, el cumplimiento, hermanos, pues se da en cuanto a San Mateo capítulo 1, versículo 2, volvemos a repetir ahí, donde habla de las descendencias de Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, ni Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Entonces ahí vemos que se cumple. Y otra vez la cita bíblica de Lucas 3:34, que fue de Judá y que fue de Jacob, y que fue de Isaac, y que fue de Abraham, y que fue de Tara, y que fue de Nachor. Hermanos, y tenía que ser ahora descendencia. Ya viene de Abraham, de Isaac, de Jacob, y de Jacob fueron los 12 hijos, las 12 tribus, pero ahora tenía que ser de la descendencia de la tribu de Judá, de la misma tribu que era David. La profecía fue en Génesis 49:12, no será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Luego el Miqueas 5:2, mas tú, Betlem, Epatra, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Bueno, ¿en dónde nació Jesús? En Jerusalén. ¿Pero en dónde? ¿La estrella, cómo le llamaban? ¿La estrella de qué? De Belén. Pues se dice ahí en Miqueas, ¿mas tú qué? Belén. Entonces, son muchos los años, hermanos, son muchas las distancias. Y José no era considerado entre los estudiosos de la ley. Recuerden que en esos tiempos estaban los escribas, los saduceos, los príncipes, los sacerdotes, y que eran los únicos que tenían la exclusividad de estar en sinagogas y poder leer los libros. Él era carpintero. Los otros los apóstoles fueron pescadores. O sea, no eran hombres conocedores de las escrituras. En esos tiempos quizá no eran oficios de bajos recursos, eran buenos, hoy son albañiles, pero antes era la carpintería. Las casas eran de la mayoría en su madera. Antes no había metal, no había plástico, era la madera. Pero bueno, el conocimiento estaba solamente en los que tenían los rollos, en que estaban en las sinagogas. Pero él no tenía todo ese conocimiento como para haber manipulado las escrituras, como algunos dicen, para poder llevar a la mujer a Belén, para que ahí naciera y después ponerle no, sino que es el fiel cumplimiento de las profecías de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, y el cumplimiento nos dice en San Mateo 1:2, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. San Mateo 2:6, y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro, eso es en Apocalipsis, y desatar sus 7 sellos. Otra visión de San Juan el teólogo, pero que ya había quedado en cumplimiento, cuando él ya tuvo la visión, pero hace como toda una narración. Es lo que les decía, hay que saber un poquito la interpretación y leer para no confundirnos cuando lleguemos a leer el libro del Apocalipsis. No todo es a cumplirse a un futuro, ya tuvo algunas cosas su cumplimiento, simplemente es una retomación, y no todo es un suceso que lleva una secuela consecutiva. Bueno, hermanos, hasta ahorita vamos viendo que su descendencia lleva su fiel cumplimiento.
de la casa de David, ¿eh? Tenía que ser de la casa de David, porque él se le dio promesas de que en él iba a nacer el Mesías, el Salvador. Lo dice en el libro de Isaías capítulo 9, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término sobre el trono de David y sobre su trono y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y luego nos dice en Jeremías 23:5, he aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David renuevo justo y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Bueno, ya viene la descendencia, tiene toda una secuencia, todo un cumplimiento fiel. Primero fue que de quién es la primera descendencia que señala la Biblia que vendría Jesús. El primerito, hermano Alfonso, ¿se acuerda? De Sem. El primero fue de Sem. Y luego de Abraham. Y luego de Isaac. Y luego, entonces sigue Jacob. Ana Marina se les debe saber. Tiene Abraham, Isaac, Jacob. Y luego dijimos que sigue de Judá. De Judá, ¿verdad? ¿Sí? Fuimos viendo que tiene que ser de la descendencia de Sem, luego de Abraham, luego de Isaac y luego de Jacob. Luego viene la promesa que tiene que ser de la tribu de Judá. Y después nacería en Belén de Judea. Sí, era uno de los hijos de Jacob, de los 12. No fue el mayor. ¿El mayor quién fue? Ya se me olvidó quién era el Jacob. Él no alcanzó, creo que era Rubén, ¿verdad, hermana? Pero no alcanzó bendición porque tomó uno de la mujer de su padre. Una de las mujeres de su padre. Siendo el primogénito, fue desplazado. Y fue sobre Benjamín y Judá. Por eso, Jerusalén, la tribu de Judá y de Benjamín. Por eso en el rompimiento, en la separación de las 12 tribus, por eso se habla del reino del norte y del reino del sur. Pues a veces cuando se habla del rey de Israel y rey de Judá, a veces como que nos hacemos bolas, ¿verdad? Pues que no es lo mismo. No, acuérdense que después de Salomón, la sentencia fue que le sería quitado el reino a su hijo Roboam. Bueno, ya me estoy yendo a otra historia. Pero ahí viene la bendición. Y por amor a Salomón y a David, el reino se le quedó a Judá y a Benjamín. Y entonces Jesús viene de la tribu de Judá, ¿verdad? Y David era de la tribu de Judá. Y viene la descendencia, por eso Jesús tiene que salir de la descendencia de David. Ahí en Isaías 9:7 y en Jeremías 23:5, que ya leímos, y en San Juan 7:42 también nos dice, no dice la escritura que de la simiente de David y de la aldea de Betlén, de donde era David, vendrá el Cristo. Entonces, ahí está. No es casualidad que por eso fue y llegó a Betlén, a nacer Jesús el Nazareno. Entonces también ahí vamos a ver por qué era el Nazareno. También está eso, pero ahorita vamos a verlo más adelante. Entonces tuvo también su descendencia. Bueno, el tiempo de su venida, hermanos, también fue una profecía. Ese tiempo de la profecía está descrito y estaba profetizado en el libro del profeta Daniel. No lo puse ahí aquí en la diapositiva porque son 11 versículos. Daniel, vamos a ver la escritura, hermanos, ahí en Daniel.
El libro del profeta Daniel, capítulo 9, ¿verdad? Dice, versículos 24. Capítulo 9, versículos del 24 al 35. Capítulo 9 del 24 al 35. Dice así en nombre del Señor Jesucristo. No dice no hay versículos 35, yo creo que es 25. Sí. Bueno, vamos a leer, hermanos, hasta el final. Dice así en el nombre de Jesucristo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión de la profecía y ungir el santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe hará 7 semanas y 72 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en los tiempos antiguos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de las guerras será talada con asolamiento. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolador, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Amén. Pero sí se concreta en el 24 y 25, la profecía, ¿verdad? Ahí habla de los tiempos en el cual vendría el Señor Jesucristo. Pues habla de semanas, está un poco como que encubierta esa revelación, pero el cumplimiento pues lo encontramos ahí en San Juan 1:41, hermanos, y en San Juan 4:24-26. Dice en el nombre del Señor Cristo: esto halló primero a su hermano Simón y díjole: hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Ahí es donde ahí da el testimonio de que se llegó el tiempo del Mesías, del cual hablaba Daniel. Y en San Juan 4:25 y 26 dícele la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús: yo soy que hablo contigo. ¿Se acuerdan de con quién era esa conversación? Dícele a la mujer. Era con una mujer. Exacto, con la samaritana, sí. Dice la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le confirmó, le dijo: yo soy que hablo contigo. Llegó entonces el cumplimiento de la profecía de Daniel, que vendría el Mesías. Bueno, es el cumplimiento de la venida del Mesías, del Cristo glorioso. Número 5, precedido por un precursor. La profecía la encontramos en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Dice así en el nombre de Jesucristo: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto
a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, antes de la venida de Jesús iba a venir un precursor. El cumplimiento de esta profecía que hace referencia a Malaquías la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 24 al 27. San Lucas 24, 27. Y dice así en el nombre de Jesucristo. Y como se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a las gentes. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Qué saliste a ver al desierto? Una caña que es agitada por el viento. Mas, ¿qué saliste a ver? Un hombre cubierto de vestidos delicados. He aquí, los que están en vestidos preciosos y viven en delicias en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? Un profeta, también os digo, y aún más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. Y San Mateo 3. Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 3. Versículos del 1 al 12. Dice así en el nombre de Jesucristo. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan sus vestidos de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces salió a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora yo también, la segur está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace fruto es cortado y echado al fuego. Y a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él los bautizará en espíritu y en fuego. Bueno, ¿quién fue el precursor que le precedería a Jesús? Juan, aquel hombre que predicaba, y que después los mensajeros, leímos leímos primero en San Lucas, y fueron unos mensajeros a preguntar a Jesús, que decía Juan el Bautista: ¿quién eres? Es el que estamos esperando. Y Jesús le dio respuesta: vayan y díganle todos los milagros que ven. Y después dio testimonio Jesús de él. Bueno, es este del que fue escrito la profecía de Malaquías 3:1. Y también Isaías profetizó: voz que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Y también tuvo entonces su fiel cumplimiento. En la otra profecía acerca de Jesús es que sería nacido de una virgen, ¿verdad? Esa profecía la encontramos en Miqueas capítulo 5, versículo 3. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y parirá
hijo y llamarás su nombre Manuel. Eso es en Isaías 7:14. Ahora sí, Miqueas 5:3. Empero los dejará hasta el tiempo que para la que, empero los dejará hasta el tiempo que para la que ha de parir, y el resto de sus hermanos se tornará con los hijos de Israel. Entonces, la profecía fue que nacería de una virgen. Entonces, María no había conocido a José, no había conocido varón. Y el ángel apareció y le dijo: bendita entre todas las mujeres. Y el Espíritu Santo, Dios dio sombra a María y empezó el milagro. Se empezó a crecer ahí un ser, un bebé, una carne, en la cual habitó toda la plenitud de Dios. Eso que nació de María es el Hijo de Dios, el que hizo los milagros, el que detuvo la mar, el que levantó paralíticos, el que dio vista a los ciegos, Jesús. Pero dice San Pablo que en él habitaba toda la plenitud de Dios, y no vino a ser igual a Dios, sino que él era el mismo Dios. Entonces, en espíritu era el Dios, en la carne, la descendencia humana, y nació de la Virgen María. No había conocido varón, y por eso fue menester que le apareciera el ángel a José, que no la repudiara. Y vino el milagro para que también se cumpliese que vendría de la simiente de David, que era José, y que tendría que ser tendría que participar, o tendría que ser de la simiente de la mujer. Pues tuvo que nacer de una virgen, para que hiriera, ¿en qué? A la serpiente antigua, ¿en la qué? En la cabeza. Entonces, todo tiene una relación, hermanos. A veces nos es un poco tedioso leer la Escritura, a veces nos da sueño, a veces. Pero, bueno, qué dichoso el que no. Pero es que hay que ir atando cabos. Dice esto aquí, dice esto acá. A veces traen concordancias bíblicas, hay que entender para qué esas letritas chiquitas son, porque nos manda de ahí, ese mismo tema habla, hay una cita abreviada del mismo tema hasta allá. Entonces, ir haciendo la ilación, ir entendiendo, y de esa manera pues no se hace tediosa la Escritura y se hace más comprensible. Entonces, vamos viendo los cumplimientos de nuestro Señor Jesucristo. Todos tuvieron su fiel cumplimiento. Otra profecía acerca del Señor Jesucristo pues fue su lugar de nacimiento. Miqueas 5:8 dice: asimismo será el resto de Jacob entre las gentes, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la montaña, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Bueno, cumplimiento lo hallamos en San Mateo 2, del 1 al 6. Leemos ahí, en San Lucas 2:4. Dice: y subió José de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Eso se repite un poquito con lo que vimos de la simiente de Judá, ¿verdad? Que tendría que nacer en Betlén. Entonces, allá nos dice que es de la simiente de Judá, y al mismo tiempo nos menciona el lugar. Y aquí, pues esta profecía ya nos especifica el lugar, que tendría que ser en Betlén, ¿verdad? Bueno, y en Mateo 2, del 1 al 6, vamos a leerle en nombre de Jesucristo. San Mateo de capítulo 2, versículo del 1 al 6, dice así en el nombre de Jesús: y como fue nacido Jesús en Betlén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron: en Betlén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Betlén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Bueno, ya estaba escrito. ¿Y a quién juntó? A los escribas y a los príncipes de los sacerdotes, los conocedores de la ley, porque quería saber de dónde iban a ser aquel rey, ¿verdad? Y por miedo a que le quitaran el trono, ¿qué mandó a hacer? La masacre de los inocentes, la profecía número 8, que tenemos ahí numerada. La masacre de los inocentes. Jeremías 31:15, así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Es la profecía de la matanza, aquella mortandad, de aquella masacre de los niños. ¿De qué edad eran, hermanos? De los recién nacidos, ¿eh? Hasta los 3, si no me equivoco, de los 3 para abajo. ¿Ah? Y bueno, su cumplimiento lo tuvo en San Mateo 2, del 17 al 18, cuando Herodes da la orden, ¿verdad? Entonces fue cumplido lo que había dicho el profeta Jeremías, que dijo: voz oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que lloró sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Y después de ahí viene otra profecía, la huida a Egipto. Tenían que salvar a Jesús, al niño que había nacido, en el cual estaban las promesas de Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Dice, la profecía está en Oseas 1:11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Su cumplimiento pues se dio en el versículo 15, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Hasta que se murió Herodes, pudo regresar, ¿verdad?, a Israel, en Jerusalén. Dice, estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, nos faltan muchas profecías y el tiempo ya se nos fue. Son 36. Si alguno tiene su Biblia, hay unas Biblias que tienen concordancia, y detrás de la concordancia ahí vienen enumeradas todas las profecías, para que pues no se sienta incompleto y los pueda concluir. Es un tema muy importante que debemos de considerar siempre, bueno, por los tiempos que estamos, los acontecimientos que estamos hoy en día celebrando, pues se prestó a considerar todas estas cosas. Otra de ellas es que el Espíritu Santo descendería. Primero es que sería declarado Hijo de Dios, y después descendería el Espíritu Santo sobre él. Una vez que lo bautiza Juan el Bautista, ahí, hermanos, el mismo Espíritu pues dio testimonio, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. No, pues sí, nos quedamos muy atrasaditos, hermano. Otra es que ministraría en Galilea, anduvo predicando en Galilea, por eso fue considerado maestro de Galilea. Otra también es que es un profeta, era un profeta del Señor. Otra es que sería sacerdote conforme el orden de Melquisedec. ¿Dónde se mencionó por primera vez Melquisedec? ¿Quién fue Melquisedec?
retomamos otra vez hasta el Génesis, aquel al cual Abraham le dio los diezmos. Bueno, también el Señor Jesucristo tuvo su orden, fue considerado como el sacerdote Melquisedec. El sacerdote Melquisedec fue una manifestación de Dios al cual les apareció a Abraham y Abraham le entregó sus diezmos. Fue la primera vez que aparece la palabra diezmo y la entrega de los diezmos en la Biblia. Y ahí no era tiempo de la ley. Fue mucho tiempo antes. Pero Abraham, de una manera agradecida, se los dio, sabiendo que era Dios. También, hermanos, pues gracias espirituales, una promesa que también fue hecha y tuvo su cumplimiento. La entrada triunfal, la cual vimos y consideramos el domingo. La purificación del templo, cuando llegó y vio que parecía que tenían ahí todo un mercado, y el Señor los corrió y los agarró a latigazos. También está, hermanos, que dice que fue odiado sin razón, lo menospreciaron. También que fue repudiado por judíos y gentiles, una profecía que también está en Isaías. Sin parecer, dice, fue visto sin buen parecer. Hay quien dicen que entonces Jesús no era guapo, que no era de buen parecer. No habla en ese sentido, hermanos. Habla de que pues no quisieron oírle, recibirle. Habla en ese sentido. También habla, hermanos, de que fue traicionado por un amigo. ¿Quién fue ese amigo, hermanos? Judas, ¿verdad? Y el precio fue 30 monedas de plata, ¿verdad? Su juicio, su crucifixión, ¿verdad? También llevó a su fiel cumplimiento. También fue una profecía que guardaría silencio ante sus acusadores. Dice que como oveja, ¿verdad?, enmudeció, ¿verdad?, y no abrió su boca. Sufre la sustitución. Son horadadas sus manos y sus pies con aquellos clavos. Abrieron su costado con una lanza. Fue insultado y mofado. Se burlaron de él. Ofrecieron hiel y vinagre, ¿verdad? Era una droga en aquel entonces para sentir menos dolor. Él no la quiso, la menospreció. Murió entre los malhechores, ¿verdad?, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Echaron suerte sobre sus vestidos también, y ningún hueso le rompieron. Allí en aquellos tiempos la costumbre era que cuando querían bajar ya un crucificado tenían que romperle los huesos de las rodillas para una muerte rápida. Pero el Señor no, fue una profecía que no se romperían sus huesos, ¿verdad? Esa está en el libro, en los Salmos, esa profecía en parte de. También su sepultura sería entre los ricos, se cumplió. Su resurrección, pues también una profecía que tuvo un cumplimiento y que hoy es la que nos tiene en esta fe, ¿verdad?, bendita y gloriosa, que no es una fe muerta, sino que tiene un fundamento grande y que es Cristo Jesús, Señor nuestro, así también como su ascensión a los cielos. Pues ya los últimos los vimos de una manera muy rápida, hermanos. Se nos fue el tiempo, pero bueno, hermanos, hay mucho que aprender, ¿verdad?, mucho que considerar, y que sea el Señor quien nos ayude, y vamos a pedirle al Señor que nos dé el entendimiento. Vamos a concluir, hermanos, con el himno número 130. Perdón. Sí, es el 130. Gloria a ti, Jesús divino. Puestos de pie para honra y gloria de nuestro Dios. Puestos de pie y deseemos el depósito de nuestra ofrenda. Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria eterna a tus piedades,
querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste, querido Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Ten valor, valor cristiano. Cristo es tu mejor amigo. Él te llevará consigo. Jesús es tu Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, al término del culto, aprovechando que está nuestro hermano Héctor. Ok, bueno, hermanos, vamos a ir a Dios en oración. Aquí estamos acompañando a nuestro hermano Héctor. Oramos en nombre de Jesucristo. Concluimos esta actividad.
Nos despedimos, hermanos, con el Salmo 121 y de esa manera concluimos nuestra actividad. Puestos de pie para honrar de nuestro Dios. En el nombre de Jesucristo, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga. Escuchar, entonces pienso que soy muy dichosa, Señor, al ser tu hija. Es tu misericordia la que me alcanzó y por ella seguiré viviendo aquí, aunque el mundo no te escuche. Para mí tu dulce y siento como mi Dios me contesta, diciéndome que no hay de qué temer, que aunque los tiempos se pongan más difíciles, a mi lado siempre estará, para que cuando la lucha llegue a mi vida, con su ayuda pueda yo vencer. Entonces pienso que soy muy dichosa, Señor,